tenemos la oportunidad de conversar con el querido profesor, el docente de la Universidad Nacional de Medicina. Él es el señor Carlos Ferreira, quien es docente de esta cátedra guaraní médico. Saludamos con mucho augurio. ¿Cómo está, profesor? ¿Cómo le va? Buen día. Y por interés, y muy buenos días a vos, Aline, y a todo el equipo. Pero gustoso de puedo compartir con ustedes y poner en común esta Olimpiada Nacional de Guaraní médico inédito que estamos llevando a partir de la cátedra, pero sí con todos los alumnos de la facultad. Qué bueno, qué bueno. Vaya para Jara, Carlos, y vaya para Imen, vaya para Ñandújina. Y pon inteiraza, ya güero joru, ya ay, gato jagüere peño mongueta, agenduma boijina peyéramo, va existe página mi hasuba, o ya ve, tasuope, ñan tabape, hasununga, pe mumbe ujama, pe oñandua. Se Lleva. mu mando ave de cuñacara, y senda hasei la clínica, doye juitamos en die, porque na, oye, por anduce la castellano, pues hacenda y catuyan bojoay, es tan importante, la lengua es una herramienta de comunicación y en ese caso es lo que creemos nosotros que colabora y se humaniza la medicina también, y dentro de esa humanización no contrarrestar la cultura rural, sino fortalecer y hacer conocer un poco también para que el enfermo sea también protagonista de su propia curación. Qué lindo lo que nos cuenta Jara, espectacular. Cuéntenos un poquito cómo está la situación de los alumnos hoy Purupio Jicuay, por lo menos en Bucumila, Guaraní, donde hay Puru y Boí, Saí o manejar Jicuay la Nandabañe. ¿Cómo está la situación? Éramos pechango de oína pecha ia un miango no ni eibo imba Guaraní mi temimbo escuela ya. Anganga tundeñi por unos endusos de escuelas y catupuri guaraní. Resulta que en la cátedra guaraní médico, que desde el 2018, que forma parte de la malla curricular, tenemos lo que nosotros le llamamos una metodología in vitro desde la misma lengua, reflexionar en la misma lengua y que sea comunicativa. Y que no importa, lo más importante es la comunicación, claro. el guaraní comunicativo. Y el alumno también, y bueno, después uno se sorprende porque los alumnos son del interior. La mayoría de los estudiantes son del interior. Andeñi puya ve guaraní me mi año mongueta es llante más escuela o pepe acuerdo ñe puñe en guaraní, y también por la propia metodología de que hacemos trabajos de investigación, defensa, y tenemos los exámenes orales en guaraní a más del escrito. Entonces, son mecanismos, más que evaluación, son estrategias de aprendizaje para que ellos, como decía Claudia hace rato, hace que la lengua sea más amigable y no, por ejemplo, guaraní, guaraní, no hay ese bloqueo, sino tomar a la lengua como una lengua, una herramienta como el inglés, castellano o cualquier otra lengua en la que uno necesita comunicarse. Tú sabes, imagina, ya éramos Baeisa, Umite Mimbo, fuera Oñiñandú, Baeisa pa Oike, Baeisa pa Once, Once huevo, Oñiñeja, Oikumbu. Y una de las experiencias interesantes los alumnos son gente que vienen de Clorinda, hay gente de otras nacionalidades. Y siempre para empezar parece que hay ese temor. Pero al final ya del programa en sí, ellos terminan haciendo una defensa en guaraní importante. Yo suelo decir en aula, es imposible sacarle puntos, porque habla mejor inclusive que el mismo paraguayo, ¿verdad? Cuando las personas extranjeras hacen todo ese esfuerzo, porque es una herramienta la lengua. Por necesidad uno habla, si no necesita no habla. Ya ver Pepe y Poruja, Pepe en tema, pende a cámara y Punu, Perire de Mojenda. La pita y por ahí qué lindo que le sale al profe, ¿verdad? Pues sí. Y gusto la llegue para y gusto verla. Distinguido profesor, quiero preguntarle un poco algo que me llama la atención.
poderosamente. Esto que nos estaba contando que muchos de los alumnos son del interior del Paraguay. En cuanto a los de la capital o de la zona metropolitana, hay un deseo de aprender. Yo le cuento lo que yo siento. A ver, no tengo pruebas, ¿verdad? Pero me da la sensación que la gente quiere hablar nuestro idioma. No hay un rechazo, al contrario. ¿Sabe? Antes, ¿qué usted opina? Sí, sí. Hoy en día la actitud es positiva. Oñi ese, oñi en boyaru, he iguaranime, upea ha ema puede ser un tu isabeba. Ha abei, oye, ebuingo, pe oñe a castellano, oñe a guarani, iñaranduve, pe oñe a castellano, añowi. Ha upea deika tu en boyo para, eika tu en boyo para, peneñe, eripuru, castellano ni oñe a castellano, tita guaranime, guaraní de pejero vianda ha ei peisa puta hanwa pete de quai hawewa ni pepe de putupá de putapau pepe handai katu anga katu ye sakwa ko anga pe guarani ha pete tembi purumba o homantanango clínica ta homantanango centro de salud hape para cualquier centro dispensario médico ha pepe ngo oita ha jota hizo doctor haciendo se hawepe allá hamba eiko hamba esa pa niñandu ba esa niñandu arema pio ñandu ere uma pico ponja ha ita subo pepe nao ponja nante ko ha uje ha upea ni puro ni mongeta hamba esa cuepico hasunde vende are mima pico pe ha sekutu heitande sekutu ye pipe se a upe ha pio putu uja ni puro ye na se mongebe ese. Es tan descriptivo el guaraní que ya te dice precisamente hacia qué lado te puedes ir. Ya, porque el guaraní, una de las características de la lengua guaraní es su descripción. Es descriptiva, ¿verdad? O ñandúa jina lleva, o si no es inde arem ni catu vengo a queja. Eso va el ni catu ya queja anda y cuaimba, pero anda hatente se ve pese especie acame o ua o foa hamba cope se acame. Entonces uno ya puede entender que puede haber algunas dificultades psicológicas de depresión, que puede ir ayudando y recomendando también, porque la salud mental es un problema gravísimo. Totalmente. Que estamos teniendo, no tanto la parte física, sino también la parte mental. Si en la parte mental tenemos una higiene mental, mucho ayuda para la parte física. Entonces, cuando uno ya está enfermo, le dicen, no, llama, no tama aves, y se liquidó y ya se mató y no hay caso. Entonces, en ese caso de la salud mental es muy importante entender que la enfermedad es propiamente un proceso que hay que tratarlo y que hay recuperación una vez que uno lo tenga que tratar. Y eso lo hace únicamente el paciente. El tratamiento, la curación, la colaboración es fundamentalmente del paciente para su recuperación. Qué lindo eso que nos cuenta. Qué lindo lo que nos está contando. Por eso es tan importante ahora el guaraní. Es que el médico generalmente habla en guaraní con el paciente. Por esa enorme necesidad, hacen broma, por lo primero que hay que hacerle al paciente es decirle, recuerda ningo, anina te haga, o angante con ascende, pero peridengo, ura ponja, o pe anene saita lleva. Ahí hay comunicación, porque el médico lo que tiene que hacer también es estar al lado del enfermo y darle aliento, ánimo, a que se va a recuperar. Entonces esa es una parte dinámica de la lengua que ayuda, fortalece, inclusive interesante cuando hay un chiste por medio, para recuperar un poco, para ver un poco hasta qué momento, qué grado es la parte de incentivación o la parte psicológica del paciente. Entonces, en ese aspecto es muy importante de que no solamente en Asunción, sino alrededor de Asunción hay una actitud positiva hacia la lengua. Qué lindo eso que nos está contando. Y me estoy imaginando los ñenga, la lengua pues descomprime, ¿verdad? Andan en barete, lampino y ya andan en barete. Entonces hay tantas cosas interesantes. Ese que le decimos en guaraní, esa ausencia de la felicidad, lo contrario al apabé, eso se encuentra mucho también.
Sí, perfecto. Inclusive eso de el VIH es un estado de una enfermedad mental Total. y que hay un grado de eso, hay un grado cuando ya nada le alienta, cuando ya nada le gusta lo que hace, pareciera ser que todo lo que hace le sale mal. Y entonces ahí entra la parte de la psicología también y nosotros eso lo estudiamos de manera de ir alentando a ni o pe imba asy o era ha y pupeterei pupe kai katuha on se katuyeu o ero horu ha hetamba oia o tikatua o yapope hasyba pe hecovere. Entonces la parte de ahí, entonces se hace broma, se comenta, y se da un poco de ese humor también al paciente, pues sabemos que el paciente viene con esa carga Claro. negativa. Qué poderoso esto. Antes de pasar a la Olimpiada, profe, le quiero hacer una pregunta que a mí yo soy un amante del guaraní y me encanta estudiar la cultura nuestra paraguaya, ¿verdad? A ver, hay una palabra, una connotación que tiene el estómago en casi todo, ¿verdad? Porque si hablamos, por ejemplo, de la paz, de la tranquilidad, decimos agua. Si hablamos de la valentía, decimos aguazú. Si hablamos de la cobardía, ayú. Es como que en nuestra lengua está muy presente el estómago. ¿Qué explicación tiene con respecto a eso? Es una manera de decir en el estómago, ¿verdad? Sí. Porque se aponan de por ejemplo, Eh, ¿verdad? Eso es totalmente emotivo, ¿verdad? claro. Y de que no tiene nada que ver con la parte física, sino que dice se aponan, tengo Tiene que muy ver con la buenos emoción. sentimientos, Claro. la parte emocional, ¿verdad? Sí. Entonces, uno también dice, se aiteuibero jaijuje, es decir, que Sí. aiteuibe es como el corazón, ¿verdad? Y bueno, entonces cosas como esa hacen también que el término no es más que una herramienta de la cultura, Claro. porque cada término tiene relación con la cultura. Si no hay cultura, no existen los términos. Hay términos y entonces sí representa la cultura. Y allí sí, por eso asociamos cultura y lengua, Claro. Sí. porque no puede haber lengua sin cultura. O sea, éramos Ombobú Camisalomo. Ujú. Es decir, Sí. Ombobú y después camisa y lomo. ¿Qué es lo que Es súper significa todas esas cosas? descriptivo eso, pero profe Mbojara, con respecto a este tema del que decía Salim, ¿qué sabia que es la cultura guaraní? Porque hoy día, con esto de neurociencia, te hablan de que el estómago es el segundo Sí. cerebro. Sí, El cierto. estómago es el segundo cerebro. Entonces es como que en realidad todo se procesa acá. Primero procesa el cuerpo y después incluso procesa la parte de la razón. Así que qué lindo cómo el guaraní puede ejemplificar todo esto. Y hay cosas que realmente solamente en guaraní suenan lindo. Y esto es descriptivo. ¿Qué más decir? Imagínate para decir, Omobuca mi salomo, o sea, es un poema en serio. Sí, 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 sí. así como decís, Claudia, la importancia de los términos que de acuerdo al contexto tiene su equivalencia y su Claro. valor. Claro. Sí, algunos dicen, pero guaraningo y tereí. No, lo que vos tenés en tu cabeza. Claro. Las palabras son parte nomás de lo que uno tiene el Y concepto, de lo que también es tiene muy la cultura. romántico, porque hay una de las canciones que dicen Derezacuara ame aguaje apultu umi, ¿verdad? ¿Sabes lo Pero que te eso es digan? Que a la sombra de tus pestañas, o sea, no, déjate a la hinchar, sombra porque de tus está, ojos, pues. claro, a la sombra de tus ojos, que tiene que estar apoyado acá, o sea, es muy Es muy lindo, es romántico, muy lindo. no, Sí, brutal el guaraní. evidentemente los Eso es la genialidad de la lengua y el guaraní Sí, en ese... Solo decir que el guaraní nosotros ni siquiera el 10% lo usamos y lo sabemos. Tendríamos que hacer más investigaciones sociolingüísticas ¿verdad? y hacer estos trabajos de campo que a partir de la fraseología guaraní podamos ir construyendo nuestro mundo dentro de la lengua, Claro. porque la lengua en sí es un poder que puede sanar a enfermos con una sola palabra. Típico ellos abuelos llegarse a visitar hospital, pues, Ah, no va a lleva. decir, no, ¿para qué, por qué está contento por venir yo en un hospital? claro. No, las palabras, Eh, uno puede ir diciendo, el encontrarse con las palabras forman parte de la vida. Entonces, esto eh. es también la importancia de la lengua guaraní dentro de la medicina.
Sí, 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 así mismo. Anire pues a Putidom, no te preocupes, ¿verdad? Volvemos ¿verdad? La importancia del bueno, en mi breve, caray, va en la icota, lunes 4 de agosto, va en la icota con Olimpiada, ¿verdad? Bueno, el lunes 4 de agosto y vengo a pregunta la fase perdón, la inscripción. Ah, ok. Vengo el 11 a nivel nacional e internacional, porque la Universidad Nacional de Asunción está asociada a la Asociación de Grupo de Universidades de Montevideo. Y allí hay muchas universidades, aproximadamente como 50 universidades del exterior, tanto en Brasil, en Argentina, en Uruguay y Bolivia. Entonces, se hace internacional esta Olimpiada, más las universidades nacionales que tienen medicina, más las universidades privadas que tienen medicina o carreras referentes a la salud. Y hacer entonces la primera fase el 11 de agosto. Recordemos que agosto es mes del idioma guaraní. Entonces Ah, también tiene este objetivo de ponerle en el tapete, de ponerle en la sensibilidad el uso de la lengua guaraní. Y se va a hacer la primera prueba de la fase 1, que va a ser virtual o sincrónico, de manera que todo aquello que pase en esa primera fase, que es el 60% del nivel de rendimiento mínimo, pasa a la fase 2. Y esta fase 2 va a tener es presencial. El primero es virtual y el segundo sí es presencial, y vamos a tener allí la posibilidad de que puedan los alumnos de diferentes lugares, porque nuestra inscripción o nuestra convocatoria también tiene el objetivo de definir un poco de qué parte del país, de si es de una cultura nativa, si es rural o es de la ciudad, un poco el año, el sexo. Queremos medir también un poco así si su lengua materna es el guaraní u otras lenguas que tienen, de manera que nos puedan dar mayor dato también con relación a los que participan dentro de esta Olimpiada. Entonces, y la segunda fase que se va a hacer en la tercera semana de agosto, y la cuarta semana, que es el 29, viernes 29 de agosto, vamos a hacer la premiación de todas aquellas personas, todos aquellos estudiantes que hayan superado mínimamente algunos indicadores, que está todo en preparado dentro de un reglamento, de manera entonces también ellos saben de que hay tres objetivos fundamentales, que es usar la terminología guaraní en la parte comunicativa, que haya comunicación, y también la posibilidad de que ellos puedan adentrarse un poco en el mundo del guaraní y y por ejemplo arasú y oikuape apusá rasú otitis y catojawaisa y amopesa pe ajior jeguaba así catoapu arasú miata canguera así jeguaba tañan de apitu arasí jeguaba. Entonces, elementos de parte que pueden, y se van a descubrir también que hay demasiada nomenclatura en guaraní en la medicina, que es tan sorprendente que el cuerpo humano casi todo lo tenemos en un guaraní que mucho tiempo antes de Bertoni, del doctor Bertoni, del sí. doctor Dionisio González Torres, del doctor Branda, que son personas que han estado siempre en la lengua guaraní, han sido médicos, han hecho grandes aportes para el uso de la lengua guaraní. Qué poderoso, profesor, escucharlo. Ahí te inlan de Endujagüera ahí. Qué alegría da esto que está haciendo. Así que desearle lo mejor para esto. Particularmente celebro esto que está sucediendo, porque considero que la medicina es algo aspiracional. Es probablemente la profesión más aspiracional, la que más se estudia, y que nuestros médicos manejen nuestro idioma, sin duda es una garantía de que este idioma va a prevalecer. Esa es la llave, ese es el secreto. Upevare Oreo,
ro ya puguara ro que hawa pe guarani me oye puru hawa ve ha opaba ve ñanene tame gua o cago gua yo esa kwa hawa pe ndaha ñonte ya ente vana pe guarani haiku haiku guarani andere y puruyamo no iporai upeba yepa. Agradecemos nosotros a ustedes el espacio que nos están brindando esta posibilidad de hacer conocer ñamojena ñamuasai Haupearu pibe ñamumbare tepe guaraní handa jañón tepe guaraní okape ha calle rupinte oñeñe eva oñave y pe guaraní oyepurúa pe apojara en la profesión y catahuancha pe guaraní oye esa cuave. Así entendieron los del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, sacaron una resolución en donde apoya esta iniciativa. Igual caso ocurrió con la Secretaría de Políticas Lingüísticas de la Academia de la Lengua Guaraní, del Instituto Superior de Lengua de la Facultad de Filosofía y del Instituto de Educación Superior Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, quienes sacaron sendas resoluciones apoyando, además del Consejo Directivo de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción, para dar un poco a este proyecto la visibilidad del espacio que hay en guaraní y que se está utilizando. Probablemente hay mucha gente, y gracias a ustedes no conocen, de que en la Facultad de Ciencias Médicas no solamente es una cátedra, también tiene su espacio físico, tiene un lugar físico, la cátedra es donde allí se trabaja en todo momento en la lengua guaraní a través de las maquetas que se hacen en guaraní y de los pojanos usá o de los elementos también de antropología social, Cambiruyere o Tugazucá. Entonces toda esa parte de la antropología social también forma parte, en la cual tenemos físicamente. Entonces no solamente es cátedra, sino también es espacio físico para que pueda visibilizarse la lengua guaraní. Caraí Marangatu, voy a dejar a Catupiri, Aguille, ya tanero asa, profesor. APM ahí, jato se pone a aprender en poco árabe, tobe, ya bueno, joruja, ya se puede en el mes del idioma, en el mes de agosto, mes del idioma guaraní, ya ambosirve guaraní yepu. Ahí te ya para tapepo y ahí se la vida. Taupei, anda ya volvimos ahí. Gracias. Hasta luego. Ya yo saber.